Queridos hermanos, nos disponemos a hacer un recorrido en el que hacemos memoria del camino recorrido por Jesús desde el pretorio de Pilatos, atravesando la ciudad de Jerusalén hasta llegar al monte Calvario. Acompañaremos con respeto y silencio reflexivo a Jesús, quien por puro amor incondicional a nosotros marcha decidido a cumplir la sentencia impuesta por Pilato: flagelación y crucifixión. Es el desenlace de una vida de entrega permanente que buscaba reflejar el rostro amoroso del Padre Dios. Es también un camino recorrido con sentido penitencial. Él cargó sobre sus espaldas mis pecados, nuestros pecados. El peso de la cruz es el peso de nuestros pecados. Por eso también marchamos pidiendo perdón a Dios. Vamos a recorrer este camino pidiéndole al Señor que nos ayude a renovar nuestro profundo amor por la vida humana y su cuidado. El camino de la cruz refleja el camino de nuestra vida. La vida está llena de caminos. Cada uno tiene su camino y nuestros caminos. Hay caminos fáciles, hay caminos difíciles. Hay caminos de pecado y hay caminos de gracia. Hay caminos de Dios y hay caminos de los hombres. Hay caminos que llevan a la libertad y hay caminos que llevan a la esclavitud. Señor, hoy queremos andar, no nuestros caminos. Hoy queremos andar tu camino, un camino que tiene un mal nombre y un mal apellido, porque es un camino que lleva a la cruz, y a la vez es un camino que hay que recorrerlo cargando la cruz. Señor, tu camino de la cruz no es de los caminos fáciles, pero tú nunca hablaste de caminos fáciles. Tú siempre ofreciste caminos cuesta arriba. Siempre ofreciste caminos en los que uno lo arriesga todo, hasta la propia vida. Sin embargo, Señor, sabemos que es el único camino que nos lleva a la vida. Sabemos que pasa por la muerte, pero es un camino que lleva a la vida de verdad. Tu camino de la cruz es un camino de amor, un camino de fidelidad, un camino de solidaridad y un camino donde Dios revela su amor, un camino de fidelidad y donde revela su amor al hombre y pone de manifiesto lo que es cada uno de nosotros. En ocasiones nos resistimos a creer lo que no vemos. Se nos escapa y pensamos que si lo negamos ya no existe y no puede interpelarnos. Hoy hacemos este viacrucis en medio de esta situación de desierto y de prueba, de pandemia del coronavirus. En estos días ocurre que nos sentimos atacados por un enemigo invisible y surge la tentación de pensar que no lo podemos vencer. Evidentemente, eso tampoco es así. Si es tan importante quedarse en casa, es porque muchos pueden estar contagiados sin enfermar y podemos contagiar sin saberlo. Es, eso sí, el coronavirus muy contagioso. La gran mayoría de casos se tratan en la propia casa, sin necesidad de pasar por el hospital. Algunos necesitan cuidado hospitalario y de esos unos pocos requieren respirador. Pero la gran mayoría se cura. Necesitarán tiempo y cuidado, pero nuestro personal sanitario se crece en las dificultades y vemos que no ahorra esfuerzos. En este año y en esta celebración del Santo Via Crucis,
Queremos pues acompañar a todos aquellos hermanos que están afectados por esta situación, pero también un camino de cruz que vamos a recorrer, acompañando a tantas situaciones que nos han llevado también a reconocer que estamos construyendo también un mundo injusto, en el que tantos empobrecidos, tantas personas desheredadas, tantas personas afectadas van quedando a lo largo del camino. Señor Jesús, al recorrer hoy este camino, nuestro camino de la cruz, queremos hacerlo con la esperanza puesta en el corazón y en los pies. Queremos que al caminar caminemos con pies de esperanza, que nos ayuden también a vislumbrar el amanecer de una nueva Pascua. Sabemos que no lo andamos solos, lo vamos a andar contigo y tú por delante. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor, perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Primera estación. Jesús es condenado a flagelación y a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Pilato preguntó de nuevo: ¿y qué hago entonces con Jesús, el llamado Mesías? Respondieron todos: crucifícalo. Él les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban más fuerte: crucifícalo. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los principales sacerdotes, así como los líderes del pueblo, se han reunido para sentenciar a muerte a Jesús. Estos dirigentes judíos se dedicaron a reunir acusaciones y también acusaciones falsas que justificaran la pena de muerte de Jesús, con el fin de presentarlas como cargos contra él en el proceso judicial que adelantaría Pilato. Pero su búsqueda resultó infructuosa. Finalmente encontraron una: este Jesús amenazó destruir el templo de Dios. Poco después añaden la acusación de la blasfemia. Desde ese momento lo declaran reo de muerte. El juicio que hicieron las autoridades judías, concretamente el Sanedrín, contra Jesús fue hecho en privado, a puerta cerrada, mientras que el proceso llevado por Pilato fue hecho delante de todo el pueblo, pero con unas multitudes ya manipuladas por esos dirigentes que habían decidido deshacerse de Jesús. ¿Por qué les resultaba tan incómodo Jesús? ¿Qué les molestaba de Jesús? No hay duda de que detrás de todo se encuentra el modo como entiende a Dios, a quien atrevidamente se dirige llamándolo Papá, Abba, Padre, pero también la forma como propone una vida más digna y humana para todos, que Él recogió en la expresión el imperio de Dios, el reinado de Dios. Ha comenzado a llegar el imperio de Dios, así comenzó predicando. Ya desde allí se insinuaba que no había otra divinidad sino la de Dios, y que por lo tanto el César no debía recibir el culto que solo debía dársele a Dios. Ahora bien, ese imperio estaba aconteciendo con él, estaba llegando con él, privilegiando la entrada en este imperio de los pobres y de los que sufren, a quienes el Padre Dios ama entrañablemente. Por no encontrar explicación a los signos maravillosos de sanación y de expulsión del mal que poseía y esclavizaba a las personas,
lo vieron como aliado de Belcebú, el príncipe de los demonios. Por otra parte, estos signos de vida los realizaba Jesús en ocasiones en sábado, porque para él el bien de la vida humana estaba por encima de la ley. Esto molestó también a los dirigentes religiosos. También abrió los ojos para ver que el comercio se estaba asociando al culto y el lugar de oración se había vuelto una plaza de mercado. Indicó que Dios tenía una preferencia especial por los pobres y los pecadores, y esto molestó a las autoridades religiosas. Todas estas cosas llevaron a estas autoridades a acusarlo y a presentarlo como merecedor de la pena de muerte. Hoy como ayer, hay quienes condenan a muerte, todos los que buscan eliminar a quien les incomoda, los líderes sociales que reclaman derechos fundamentales. Hay aquellos que, viendo amenazados sus intereses, los que tienen miedo de perder sus privilegios, los que abandonan los hijos pequeños dejándolos en estado completo de indefensión, los que buscan ajustar cuentas estableciendo su propia justicia, los que no ponen los medios y los recursos para que haya salud integral para todos, los que se roban los dineros públicos privando de inversión social o de la ayuda a los pobres. El actual sistema de salud, que desde la Ley 100 trata a la salud como una mercancía para vender y no como un derecho fundamental, y al enfermo como un cliente que debe pagar por un servicio. Todos ellos condenan a muerte, pero también condenan a muerte los que presentan como delincuentes a aquellos que todavía no han recibido sentencia judicial. Ya destruyeron su vida, y lo peor de todo es que no reparan el daño hecho una vez que han hecho pública su acusación. Los que murmuran, los que califican o juzgan moralmente a las personas sin mirar antes la propia situación. En fin, Señor, son muchos los condenados a muerte que necesitan también ser rehabilitados. Nosotros también condenamos a muerte por diferentes situaciones, cuando marcamos también la vida del otro con sufrimiento que infligimos. Perdónanos, Señor, a todos, porque también nosotros muy seguramente hemos llevado personas a la muerte. Señor, que aprendamos de ti a vivir comunicando la vida plena y digna para todos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre, pie de la cruz. Perdona tu pueblo, Señor, perdona tu pueblo, perdónale, Señor, perdona tu pueblo, Señor, perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Segunda estación. Jesús carga con la cruz a cuestas. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio de Mateo. Y después de burlarse de él, le quitaron el manto de púrpura,
lo vistieron con sus ropas y lo sacaron para crucificarlo. Jesús escucha la sentencia aterrado. Sabe lo que es la crucifixión. Desde niño ha oído hablar de este horrible suplicio. A Jesús le esperan las horas más amargas de su vida. Era la ejecución más terrible y temida, porque se trataba de una lenta tortura. La agonía podía durar horas o días. Era normal para los romanos combinar la crucifixión con torturas o flagelaciones, como le tocó a Jesús. La crucifixión estaba pensada para llenar de miedo a la población y servir así de escarmiento general. Las víctimas permanecían totalmente desnudas, agonizando en la cruz, en un lugar visible donde todos pudieran ver al crucificado. En la cruz, los crucificados se retorcían de dolor en medio de gritos. La cruz era el castigo más eficaz para los que se atrevían a levantarse contra el Imperio Romano. Fue Pilato, el procurador romano, el que dictó la sentencia de muerte en la cruz. Lo hizo en buena parte por presión de las autoridades del Templo de Jerusalén y de los miembros de poderosas familias, los saduceos de esta capital. El profeta del reino de Dios es ejecutado por el representante del Imperio Romano. Jesús va cargando con nuestra cruz. Los poderosos económica y políticamente colocan la cruz sobre los hombros de los débiles. La sociedad coloca la cruz a cuestas sobre tantos hombres y mujeres. La cruz de la miseria, la cruz del hambre, la cruz de la enfermedad imposible de atender por la corrupción que alimenta este sistema nacional de salud. La cruz de la pobreza sin solución, la cruz de la falta de lo necesario para vivir, la cruz del tener que decidir el pobre entre o contagiarse del coronavirus o quedarse recluido en casa aguantando hambre y morir, la cruz de la carencia de necesidades básicas, de alimento, vivienda, educación, vestido, tierra, en razón de esta peste de la corrupción. El que roba los dineros públicos sabe que va a la cárcel, pero sabe también que pronto podrá salir a gozar de lo que ha robado. Por eso vale la pena ser corrupto, se dicen ellos. Como Pilato, hoy también imponemos cruces a los demás. El marido coloca la cruz a cuestas de la mujer, la cruz de la esclavitud o del sometimiento callado, la cruz del cuidado exclusivo de la casa, la cruz de la humillación y del maltrato, la cruz de la incomprensión de sus problemas, la cruz de las amenazas que infunden a la mujer miedo y terror, la cruz de los celos locos y enfermizos, la cruz de la infidelidad, pero también la mujer puede colocar cruces al marido, la cruz de la desvalorización de su dignidad, la cruz de la infidelidad, la cruz de la intolerancia e incomprensión. También los padres de familia colocan cruz a cuestas a sus hijos, la cruz del abandono, la cruz de la ausencia permanente, la cruz de la violencia física desde bebés, la cruz de la desatención, la cruz de los miedos y el pánico frente al padre o madre maltratadores, la cruz del terror de los golpes, la cruz de la separación de los padres, la cruz del hambre. Y Jesús sigue cargando la cruz de la que tenemos miedo, la cruz de la que huimos, la cruz de la enfermedad, la cruz de la pobreza, la cruz de la calumnia, de la persecución, de la humillación, de nuestras debilidades. Jesús carga la cruz de nuestros pecados.
En este momento, con espíritu penitencial, presentemos al Señor también la propia situación. Si yo he puesto cruces a cuestas a alguien, y pidamos perdón. Señor, perdónanos también a nosotros, que hemos puesto con gestos, con palabras, con actitudes, cruces a los demás, a veces sin darnos cuenta. Perdónanos y rehabilita, levanta, consuela a todas aquellas personas a las que hemos causado sufrimiento poniendo cruz sobre sus espaldas. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Por tu santa cruz redimiste al mundo. Del profeta Isaías. Él soportó nuestros sufrimientos, aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos azotado, herido de Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable vino sobre él, sus cicatrices nos curaron. Todos nosotros andábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre sí nuestros crímenes. Era costumbre que el crucificado llevara el travesaño horizontal, llamado patíbulo. El vertical lo tenían en el sitio de la crucifixión, es decir, en el Gólgota. Este travesaño era pesado y se hacía más pesado por las risas y burlas de la multitud, por los gritos, por los gritos poderosos que celebran el haber logrado deshacerse de Jesús. Y se hace más pesado por la presencia de los soldados, por la distancia de la madre y la ausencia de los amigos. Lo mismo sucede con nuestras cruces pesadas, no solo por ellas mismas, sino por la soledad en que muchas veces las llevamos. Todo lo que es cruz es pesado, y su peso muchas veces nos lleva al suelo, nos doblega. Jesús no aguantó. Toda la fuerza del mal está reflejada en este travesaño horizontal, cuyo peso doblega a Jesús. Fuerza del mal que se expresa en violencia, en chantajes, en sobornos,
en injusticias, en corrupción, en la violencia, en las noticias falsas, en los abusos, en la insensibilidad del sistema financiero que expropia a quienes se atrasan en sus créditos sin importar la situación, en los políticos torcidos, en la matanza de líderes sociales, en la destrucción de la naturaleza rica en agua, en vida y en aire, como lo está mostrando en su recuperación en estos momentos en que nos hemos confinado. Se cae también cuando la codicia expresada en la acumulación de dinero y de tierras, en la destrucción de vidas humanas y de familias a causa de la maldita droga, en los negocios sucios y en las venganzas o ajustes de cuentas, todo esto lo carga Jesús en el madero que lleva. Pero Jesús no se queda caído en el piso. Es la fuerza de su amor por nosotros la que lo lleva a levantarse y a continuar su camino hacia el Calvario. Ahora, cuando miramos la cruz, veamos el peso del mal que lleva a caer incluso a los más fuertes. Reconozcamos que al obrar el mal estamos imponiendo cruces pesadas a personas y que las lleva a caer por el piso y muchas veces a la desesperación. Y de la desesperación a veces al suicidio. Cuando una persona, por ejemplo, comercia con drogas, busca multiplicar caídos en el vicio y destruir familias. Sin Jesús es imposible levantarse, porque sin el amor no hay posibilidad de volverse a poner en pie de nuevo. Señor, protege a quienes se sienten bajo el yugo del dolor, a quien cae en el camino de la vida también por la enfermedad. Alívialo en su sufrimiento, en su cansancio y en su falta de aliento. Señor, tú que caíste bajo el peso de la cruz, muestra también a los enfermos graves por el coronavirus, que tras el camino de la cruz también llega la fuerza de la vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor, perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Cuarta estación. Jesús encuentra a su madre María. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio de Lucas. Simeón bendijo a su madre María, diciendo: mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será una bandera discutida.
Así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti una espada te traspasará el alma. Su madre conservaba todo esto en su corazón. En el Vía Crucis de Jesús también está María, su madre. Durante su vida pública, Jesús tuvo que retirarse para dejar que naciera la nueva familia de Jesús, la familia de sus discípulos. También hubo de oír estas palabras: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y eso muestra que ella es la madre de Jesús, no solamente en el cuerpo, sino también por la fidelidad a la palabra desde el corazón. Porque incluso antes de haberlo concebido en el vientre, con su desobediencia lo había concebido en el corazón. Se le había dicho: concebirás un hijo, será grande, el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Pero poco más tarde, el anciano Simeón le diría también: y a ti una espada te atravesará el alma. Esto le haría recordar palabras de los profetas como estas: maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado al matadero. Ahora se hace realidad en su corazón. Habrá guardado siempre la palabra que el ángel le había dicho cuando todo comenzó: no temas, María. Los discípulos han huido, ella no. Está ahí con el valor de la madre, con la fidelidad de la madre. Es hermoso el encuentro de las madres con sus hijos, como este encuentro de Jesús y María. Es que el amor de mamá consuela, fortalece, seca lágrimas, anima, levanta. Pero dura la experiencia de acompañar como madre al hijo caído en situaciones que afectan su vida. Es este el momento para agradecer a Dios todos los momentos que mamá nos acompañó y nos abrazó cuando pasábamos por una dura prueba. Son madres que estarían dispuestas a crucificarse por sus hijos. Muchas veces las he oído decir: Padre, ¿cuánto diera por estar en el lugar de mi hijo? No quiero verlo sufrir. Este amor de madre debe ser recompensado por los hijos. Sin embargo, ¿cuántas madres viven hoy abandonadas por ellos? Qué triste es oír decir a una madre: Padre, pídele a Dios que se acuerde de mí porque siento que soy un estorbo para mis hijos. Siempre será muy impactante esta realidad. Si una madre supo sacar 5 hijos adelante, ¿por qué 5 hijos no pueden sacar adelante a su propia madre? Santa María, Madre del Señor, permaneciste fiel cuando los discípulos huyeron. Por eso, en la hora de la cruz, en la hora más oscura del mundo, te han convertido en Madre de los creyentes, Madre de la Iglesia. Te rogamos que nos enseñes a creer y nos ayudes para que la fe nos impulse a servir y dar muestras de un amor que socorre y sabe compartir y acompañar en el sufrimiento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que
ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Bendita sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz. Por las heridas de pies y manos, por los azotes tan inhumanos, perdónanos, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Quinta estación. El cireneo Simón ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio de Marcos. Entonces los soldados obligaron a una persona que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Simón de Cirene venía del campo. Llegaba antes de lo habitual, porque se preparaba la fiesta en Jerusalén por la Pascua de los judíos. Y él pertenecía a la sinagoga de los Cireneos. Al llegar a la ciudad, se encontró una multitud y soldados romanos que llevaban 3 hombres para ser crucificados. La mente de Simón se turbaría y se preguntaría: ¿por qué ese hombre va sangrando tanto y con una corona de espinas? Nunca había visto eso antes. ¿Por qué le habrán hecho eso a este hombre y a los otros 2 no? ¿Quién será? Jesús se cae con la cruz delante de Simón. No puede más, porque ya está muy debilitado por el maltrato, la tortura y el escarnecimiento. Pobre hombre. De pronto la mano de un soldado le golpea al hombro y le dice a Simón: ¡Ey, tú! Ayúdale a este a llevar la cruz hasta el Gólgota. Vamos, rápido. Simón de Cirene se preguntaría: Dios mío, ¿qué he hecho yo? ¿Por qué a mí? Yo no le conozco, no es mi amigo, solo he oído hablar de él. Simón de Cirene tomó una parte del travesaño lleno de sangre y seguramente se impregnó de su piel, en su pelo, en su ropa, en sus manos. Jesús se incorporó. Jesús, y poniéndose a su lado como en un yugo, muy seguramente Jesús le miró con amor agradecido. La mirada amiga y de amor profundo en los ojos de Jesús se clavaría en el corazón de Simón. Una mirada que jamás olvidaría. Una mirada que borraría todo juicio, que le haría su mejor amigo. Una mirada que emanaría fe. Mientras íbamos juntos, le escupían, le apedreaban, le injuriaban. Mientras él se sacrificaba por ellos y por mí, no entiendo nada, pero aquí estoy yo, bajo esta pesada cruz, donde este hombre, que dicen que es el Hijo de Dios, ahora es mi amigo, mi mejor amigo, y va a morir. No sabemos lo que se diría durante la subida al Gólgota, pero seguro que Jesús agradecería a su Padre Dios por aliviarle la carga y enviarle a Simón, el escogido para ello. La oración de Jesús por Simón, su compañero de carga, seguramente retumbó en el cielo. Abba, Padre, dale fuerzas a Simón
para que yo pueda cumplir tu obra, y dale fe para que cree en la obra de tu Hijo. Guárdale para mi reino. Simón llegó hasta el final del trayecto y dejó la cruz en el suelo. Le apartaron y crucificaron a Jesús y a los otros 2 hombres. Desde ese momento empezaría su búsqueda de respuestas. La oración de Simón a Dios, las preguntas a los que le conocían. Simón sería transformado. Nunca más sería el mismo. Su familia sería transformada, sus amigos, al contar su experiencia de compartir la cruz de Jesús. No se sentiría digno de ello, pero agradecería a Dios por aquel privilegio. Su hijo, Rufo, sería llamado al ministerio. Así lo menciona Pablo en la carta a los Romanos. Simón buscaría a Jesús una vez descubierto que habría de resucitar y que aparecería a los apóstoles. O quizá ya el mismo Jesús se hubiese manifestado en sueños o visiones a aquel hombre, que desde luego no fue elegido al azar, sino que antes de nacer había sido elegido para llevar la cruz de Jesús, en la que salvaría a la humanidad. Los que creen en Él, sería un hermano recibido fraternalmente en la iglesia. Bien podría ser esta la historia más aproximada de Simón de Cirene. No se ofreció para llevar la cruz, simplemente se nos dice que fue obligado. Quiero que miremos a Simón de Cirene. No lo movió la compasión a ayudar a Jesús, sino la orden que lo obligaba a hacerlo. Como dije antes, es muy posible que Simón de Cirene haya transformado esta obligación en compasión por el que sufría y en misericordia. El Papa Francisco empleó hace poco una expresión para decirnos que la iglesia es como un hospital de campaña después de una batalla, porque tiene una tarea impostergable de sanar a los heridos. Los que hoy caminamos en este Via Crucis somos parte de esta iglesia que está llamada a curar a tantos que sufren, pero no podemos hacerlo si no somos compasivos y misericordiosos como nuestro Dios. Pero ¿cómo podemos fijarnos y detenernos frente al herido si ya no nos duele el sufrimiento de los demás? El bombardeo de tantas noticias tan negativas y relacionadas con el sufrimiento de hermanos puede llevarnos a anestesiarnos, o como he dicho yo, a zombies anestesiados, protegiéndonos para no sufrir y no sentir dolor. Los que no sienten dolor también se hacen daño. Hay una enfermedad que se llama analgesia congénita. Niños que nacen con una absoluta incapacidad para sentir dolor y pueden quemarse con fuego pero no sienten nada, o atravesarse una aguja y tampoco. Pero el daño físico sí se lo hacen. Es necesario pedirle a Dios que no nos anestesiemos frente al dolor de los hermanos. O como dice el Papa Francisco, hay que pedirle a Dios el don de las lágrimas para no perder la sensibilidad ante el dolor ajeno. Nuestro Dios nos creó semejantes a Él en ser capaces de compasión y de misericordia. Por la compasión sentimos el dolor del otro, como mi hermano, y por la misericordia buscamos hacer algo concreto para sanar el dolor de quien sufre. Fue lo que hizo Jesús durante su vida. Por compasión se conmovía profundamente frente a los marginados y hambrientos, y en razón de su misericordia los sanaba y saciaba su hambre. Jesús, contemplando este cuadro del Cireneo que toma tu cruz para darte una mano,
te pedimos que nunca lleguemos a la total insensibilidad y anestesia frente al sufrimiento del hermano. Que tampoco nunca nos vacunemos para no sentir lo que acontece con quienes llevan una pesada cruz que les causa dolor. Que por el contrario, reflejemos el rostro de nuestro Dios que nos creó compasivos y misericordiosos. Que todos aquellos que quitan la vida humana comerciando drogas, fabricando medicamentos adulterados, asesinando, no acogiendo la vida que nace y que crece, recuperen esa imagen original de Dios. El que asesina, para poder hacerlo, tuvo que borrar de su interior su semejanza con nuestro Dios, que es compasivo y misericordioso. Ayúdanos, Jesús, a conmovernos, a estremecernos frente al sufrimiento de nuestros hermanos. Que seamos verdaderos buenos samaritanos en una iglesia que sea verdadero hospital de campaña en medio de una humanidad, de una ciudad y barrios afectados por el sufrimiento de tantos hermanos. Y que nosotros, sacerdotes, seamos verdaderos médicos que sanamos heridas, muy especialmente a través del sacramento de la reconciliación que perdona nuestros pecados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dolor de su Santísima Madre, al pie de la cruz. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Sexta estación. La Verónica limpia el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Del profeta Isaías. No tenía figura ni belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado, evitado por los hombres, como un varón de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se oculta el rostro, despreciado y desestimado. El Salmo 26 proclama: oigo en mi corazón, busquen mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, porque tú eres mi auxilio. No me rechaces, no me abandones, Dios de mi salvación. Entre el bullicio de la multitud, sudor, sangre, polvo, lágrimas, marcha el Nazareno, camino al Gólgota y ayudado por el Cireneo. Una mujer que en la tradición se identifica con el nombre de Verónica, puesto que no se nos habla de ella en los evangelios, desafía al gentío y la custodia de los soldados. Con ánimo presuroso y firme determinación, superando todo cuanto se interponía en el camino del encuentro con quien cargaba aquel pesado madero, cae ante la figura de este hombre, ante su presencia, quietud, ante su mirada, compasión, ante su amor, una huella de amor para todos los tiempos. En nuestro diario vivir,
Escenas como la antes descrita se repiten de incontables maneras, actualizando el gesto amoroso de la Verónica. Allí donde se asiste al doliente y al sufrido, donde se pasa una noche de hospital acompañando, orando por un enfermo terminal, o en tantas otras situaciones que nos conmueven y que tú mejor que yo puedes identificar porque vives inmerso en ellas. Allí donde se identifica el rostro de Cristo sufriente en tantos rostros humanos y existe una persona que se da entera, que ofrece todo lo que tiene por consolar, por ayudar, por el solo gesto de estar y acompañar. Son tantos los ejemplos que hacen patente esta forma de actuar de la Verónica. Son dos al menos las actitudes que nos recuerdan esta escena vista desde sus protagonistas. En primer lugar, la compasión manifestada por la Verónica es el hecho de identificarse con quien padece, de padecer con él, de compadecer, lo que mueve a actuar valientemente a esta mujer ante este despreciado, marginado y hombre doliente, como para taparse el rostro y no verle. Varón de dolores. Es lo que nos ha de mover a cada uno de nosotros ante estas situaciones límite que confrontamos en nuestro diario vivir y en nuestro andar por la vida. Se hace necesario no voltear el rostro y dejar de ser indiferente ante el otro que sufre, puesto que les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos mis hermanos más pequeños lo hicieron conmigo, dice Jesús. Por otra parte, la Verónica no se interpone en el camino que conduce a la cruz para impedirlo, puesto que bien sabe que poco puede hacer o dar en tal sentido. Sin embargo, la Verónica no se queda de brazos cruzados ante el Nazareno y por ello actúa de la mejor manera posible, haciendo lo poco o mucho que tiene, un velo para enjugar su rostro y aliviarle, para secar su sangre y animarle. Este gesto nos indica que a veces, ante las situaciones límites del ser humano, donde bien poco podemos hacer o decir, la mejor de las formas es saber estar ahí, al lado. Mucho vale la presencia, los gestos más que 1000 palabras. En segundo lugar, no podemos dejar de contemplar el gesto ofrecido por Jesús. Él comprende la intención de aquella mujer. Y del mismo modo que una vez una mujer derramara un frasco de alabastro en sus pies para secarlo con sus cabellos, ahora permite a la Verónica que enjugue su rostro, imprimiendo su faz en un lienzo. Hemos también de aprender a dejarnos limpiar el rostro, a no ser arrogantes y poseer la suficiente humildad para reconocer que en muchas ocasiones necesitamos de este gesto de misericordia. Y aún, si mi prójimo no se diera cuenta de tal necesidad, muy humano sería pedir que enjugaran mi rostro. Que en nuestro caminar hacia la Pascua con Jesús estemos atentos a tantos rostros que personifican a este siervo sufriente. Y como la Verónica, estemos prestos a ser compasivos, ofreciendo lo mejor que cada uno de nosotros puede hacer. Permíteme, Señor, enjugar tu rostro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los por de su Santísima Madre, al pie de la cruz. Por los 3 clavos que te clavaron, por las espinas que te punzaron, perdónanos, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. De la carta a los Filipenses. Él, Jesús, siendo de condición divina, no reclamó para sí el ser igual a Dios, sino que se despojó, tomando la condición de esclavo y pasando por uno de tantos. Más aún, al verlo se comprobó que era hombre, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. En el sentir actual, en la cultura de hoy, se ha perdido a Dios, se le ha arrinconado, considerándolo insignificante, sin valor real para la vida del hombre y de la sociedad. Buscamos excluirlo también de nuestras leyes. Nada tiene él que ver con la vida. No sirve como argumentación las convicciones de fe. Hemos arrinconado a Dios y buscamos sacarlo de todo lo humano. Lo hemos convertido en prescindible, en innecesario y reducido a la lejanía. Lo hemos confinado a un sentimiento interior sin repercusión alguna. Se ha oscurecido el sentido de Dios y rápida y silenciosamente se le ha reemplazado por lo que el escritor Chesterton llamaba a los otros dioses: la usura, la lujuria, el poder, el éxito, la eficacia, el dinero, el lucro, la ganancia. Dios ha quedado apartado. Y la lógica consecuencia es un gran drama para el hombre contemporáneo, perdiendo el sentido y conciencia de ofensa a Dios, de pecado. Sin referencia a Dios, que es el bien y la verdad, el hombre no recibe luz en su camino, no diferencia lo bueno de lo malo, ya no sabe qué es el pecado, todo le es igual y se introduce en el relativismo, donde cada uno decide libremente lo que para él es bueno o malo. Ya no existen normas objetivas, solo existe lo que cada uno piensa, opiniones de cada cual, perdiendo la conciencia moral, porque no hay referencia ni de directrices, no hay seguridades,
no hay certezas. Y de ahí la equivocada y perniciosa frase: allá cada uno con su conciencia. Pero o se mira el pecado sin maldad moral, solo con los defectos de carácter, pequeñas debilidades, o normalmente referido solo, eso se arregla con una terapia psicológica. Son problemas de convivencia diaria. Incluso muchos llegan a la errónea convicción de que no tienen pecado. Qué pocos se conocen. ¿Cómo puede alguien creerse santo, inmaculado, perfecto o sin pecado? Es la gran confusión moral. Nadie se siente responsable del otro. Lo que hago es mi problema. El problema es del otro, no mío. Gran confusión moral. No hay responsabilidad por el otro. Yo soy mi propia conciencia. La oscuridad entonces comienza a aparecer, porque como no se tiene tampoco conciencia de mal, tampoco tenemos necesidad de la redención de Jesús. San Pablo diría: hemos hecho inútil la cruz de Cristo. Ya el Papa Pío XII había dicho que el pecado del siglo era la pérdida del sentido del pecado. La pérdida, y Juan Pablo II, santo, afirmó: la pérdida del sentido del pecado es, por lo tanto, una forma o fruto de la negación de Dios, no solo de la atea, sino además de la secularista. Si el pecado es la interrupción de la relación filial con Dios para vivir la existencia fuera de la obediencia a Él, entonces pecar no es solamente negar a Dios, pecar es también vivir como si Él no existiera, es borrarlo de la propia existencia diaria. Pero la palabra de Dios viene en nuestra ayuda y nos enfrenta a nuestros propios pecados, que son concretos y reales. Y así nos dice: conduzcámonos como en pleno día, con dignidad. Nada de borracheras, ni comilonas, nada de desenfreno, de peleas. ¿Y qué nos ve aludido en las obras de la carne que enumera San Pablo? Fornicación, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, celos, rencores, rivalidades, partidismo, sectarismo, envidias, borracheras, desórdenes y cosas por el estilo. Y los prevengo como ya los previne, dice San Pablo, que los que así obran no heredarán el reino de Dios. No seamos engreídos, provocándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Los fariseos en algún momento le preguntan a Jesús: ¿también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: si estuvieran ciegos no tendrían pecado, pero como ustedes dicen que ven, su pecado permanece. ¿Deseas saber si el pecado existe y si es grave? Pues mira a Cristo por segunda vez caído en la tierra. Tus pecados y los míos le pesan tanto que lo han derribado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Octava estación. Jesús consuela a las mujeres que lloran por Él. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio de Lucas. Lo seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se daban golpes de pecho y lloraban por él. Jesús, volviéndose a ellas, dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. El día en que nadie se compadezca ya de nadie, será señal de que se ahogó completamente la esperanza y que lo contrario al bien se propaga por la humanidad. Al levantarse Jesús de su segunda caída para llevar la cruz hasta el final con más coraje, oye a unas mujeres compadecerse de él. Esta es la primera vez que se oye hablar a Jesús camino del Calvario. No lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos. Jesús hace saber a aquellas hijas de Jerusalén, muy seguramente también a aquellas mujeres que lo habían acompañado y que las cita Lucas, les hace saber las calamidades que amenazan a su ciudad, a ellas mismas y a sus hijos. Aún le queda vista y voz suficiente para taladrar la historia. Lloramos por los hermanos sometidos a una siniestra soledad. Nos compadecemos hasta llegar a la protesta valiente contra la desnutrición a la que son sometidos niños. Deploramos la explotación en el trabajo inhumano con horarios inhumanos. Esta actitud de las mujeres es expresión de solidaridad. Se hacen necesarias esas expresiones, pero no siempre llegamos a la raíz del problema. Sigue habiendo acumulación de bienes en unos pocos en detrimento de muchos. La práctica cristiana tiene que ayudar a la transformación de las relaciones humanas. Por medio de la compasión se anticipa y se concreta el reino de Dios. La compasión es la respuesta al sufrimiento ajeno. Sería ideal que fuera la respuesta ante la falta en el otro de lo necesario. Hoy, con la pandemia que vivimos, somos tocados también para que despertemos en nosotros esta cualidad propia de Dios, el amor compasivo, que ayuda a que tengamos por lo menos un respeto y un mínimo de cuidado de la dignidad para ser felices a los demás. La compasión tiene que ser nuestra respuesta inmediata, movernos sin pensarlo, reaccionando ante el sufrimiento ajeno. Esto forma parte de lo que significa ser humano. Esto es siguiendo la actitud que encontramos en esta estación por parte de las mujeres, lo que se nos pide. El día en que nadie se compadezca ya de nadie, lo repetimos, se ahogará la esperanza.
Por eso Jesús se reconforta con las lágrimas compasivas de las mujeres. La mayor y más profunda miseria humana no proviene de la infelicidad, sino de la injusticia. Jesús conoce y es consciente de su inocencia, y por esto exhorta: calma un llanto de súplica al cielo que pide misericordia. Lo calma porque sabe que Él redime a la humanidad, a la que ofrece una vida liberada, por la que ya no será preciso llorar ni lamentarse. El llanto que Jesús confía a las hijas de Jerusalén como un gesto de compasión, ese llanto de las mujeres no falta nunca en este mundo. Baja silenciosamente por las mejillas de las mujeres, y probablemente más a menudo de forma invisible en su corazón. Señor Dios nuestro, Dios de ternura y de piedad, Dios lleno de amor y de fidelidad, enséñanos en los días felices a no despreciar las lágrimas de los pobres que claman a ti y que piden ayuda. Enséñanos a no pasar indiferentes junto a ellos. Enséñanos a tener el valor de llorar con ellos. Enséñanos también en la noche de nuestros sufrimientos, de nuestras soledades, de nuestras desilusiones, a escuchar la palabra de gracia que tú nos revelaste en el monte. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Del libro de las Lamentaciones. Bueno es para el hombre soportar el yugo desde su juventud, que se sienta solidario y silencioso cuando el Señor se lo impone, que ponga su boca en el polvo. Quizá hay esperanza, que tienda la mejilla a quien lo hiere, que se llene de oprobios, porque el Señor no desecha para siempre. Si llega a afligir, se apiada inmediatamente por su inmenso amor. En esta estación los invito a que nos coloquemos también como en la piel del afectado por el coronavirus. Jesús cayó por tercera vez bajo el peso de la cruz. Camino del Calvario, sin apenas tener fuerzas. Jesús es derrotado por el peso del madero. Con el hermano afectado por el coronavirus, su dolor comienza también con los días en los que hace ingreso en el hospital. Allí le parece el hospital y el tiempo una eternidad. Le flaquean las fuerzas. El hogar queda lejos y a ratos se desanima. Duda de las posibilidades
de salir adelante. Recuerda la risa de los suyos que quiere volver a escuchar. Le duele respirar, pero no se rendirá. El enfermo de coronavirus o COVID-19 también sentirá cómo poco a poco, paulatinamente, sus fuerzas pueden ir decayendo, cómo va agarrotándose en el tiempo y el espacio. Un tiempo que por momentos parece suspendido. Señor, conforta a quien ha caído bajo el peso de la enfermedad, a quien sufre viendo cómo su vida poco a poco se puede ir apagando. No permitas que los que se encuentran en la UCI caigan en el desaliento. No los dejes caer en la tentación de olvidarte. Ayúdales a llevar este camino que atraviesan, que sientan y comprendan que tú estás ahí al lado, que aunque caminen por cañadas oscuras, nada teman, porque tú estás con ellos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísimo Padre al pie de la cruz. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Estas dos siguientes estaciones vamos a dedicarlas también a revisar un poco el por qué hemos llegado aquí, también por lo débil del modelo o sistema de salud que tenemos. 10ª estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos por tu santa cruz redimiste el mundo. Del Evangelio de Mateo. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa, echando las suertes, y luego se sentaron a custodiarlo. Jesús es despojado de sus vestiduras. El vestido confiere a la persona una posición social, indica un lugar en la sociedad, le hace ser alguien. Así también la vida y la salud. En nuestra patria, Colombia, cuando hablamos de salud, no dejamos de pensar en el actual sistema de salud que nos lleva a pensar en tratamientos de la enfermedad, en medicamentos o en procedimientos que nos mejorarán o curarán de enfermedades, a nosotros o a nuestros familiares. Sin embargo, desde que se puso en funcionamiento la Ley 100 del 93, el actual modelo de salud ha representado en la práctica una condena a muerte, siempre anunciada. Una condena a muerte la mayoría de las veces lenta, debido a las barreras de acceso
para lograr citas o exámenes médicos, la entrega de medicamentos o la autorización de las intervenciones quirúrgicas ordenadas por los médicos que en ocasiones llegan a la funeraria. ¿Está nuestro país en posibilidad de responder con oportunidad y calidad a los desafíos que presenta esta pandemia del COVID-19 o coronavirus? Desde sus inicios, el modelo creado por la Ley 100 del 93 ha resultado inviable como política pública de salud y se expresa en algunos indicadores. En 15 años, del 99 al 2014, cientos de miles de colombianos tuvieron que presentar al menos 1.323.292 tutelas para reclamar su derecho a la salud. Esta cifra sigue creciendo. Las tutelas radicadas para proteger el derecho a la salud pasaron de 197.655 en 2017 a 207.734 en 2018, según la Defensoría del Pueblo. De otra parte, durante el periodo del 98 al 2011 se reportaron en Colombia un total de 2.677.170 muertes, de las cuales se clasificaban 1.427.000 como evitables, mientras que en 60 años que llevamos en guerra, la guerra en Colombia ha dejado 262.197 muertos. ¿Qué significa esto? Que el sistema de salud ha dejado más muertes incluso que la misma guerra en 11 años y en 60 años. Por otra parte, constatamos que en el mundo las responsabilidades del Estado con relación a la salud se han ido desmontando para entregarlas al sector privado, EPS, especialmente el financiero, bancos, para transformarlas en servicios cuya finalidad principal es la rentabilidad económica. A los privados no les interesa la salud, les interesa el negocio, la ganancia. Las consecuencias de estas políticas se expresan en cierre de hospitales, de instituciones sanitarias, en pérdidas de puestos de trabajo formal, en el desmonte de las políticas preventivas de la enfermedad y, en consecuencia, encarecimiento de los servicios de atención de la enfermedad. Ya desde 2003, científicos en muchas partes del mundo expresaban la preocupación por una posible pandemia, luego de la epidemia del SARS, causada también por otro coronavirus. No fueron escuchados porque la prevención de una catástrofe no produce beneficios, a pesar del peligro en que se halla la supervivencia de la humanidad. La finalidad de las grandes empresas es maximizar sus beneficios, porque consideran que de otro modo se destruirían los cimientos de la llamada vida civilizada, es decir, la del dinero y el poder como referentes de la sociedad, y que son tentaciones que el diablo pone a Jesús en el desierto. Ahora bien, debemos tomar conciencia de que, aun siendo muy difícil y demandando extraordinarios y terribles costos para la población más vulnerable y empobrecida, la pandemia del coronavirus será controlada en no pocos meses. Lo que no será reparable serán las muertes que se pudieron evitar si hubiese un sistema de salud que apuntara a prevención y a cuidado integral de la vida.
Nuestro deber histórico debe ser cuidar esta casa común, para no seguir siendo cómplices de la destrucción promovida y realizada por aquellos que calificaron el COVID como una simple gripa, o que aprovechan esta oportunidad para trampear, para robar, fortalecer o enriquecer más a los negociantes con la vida y la dignidad, legal o ilegalmente. El despojo de las vestiduras de Jesús es también el despojo de los bienes fundamentales para la vida, quitados a lo público para entregárselo a empresas privadas, que entre otras cosas tratan la salud como un artículo o mercancía que se vende al mejor postor. Urge pensar en un nuevo sistema de salud que arranque de las manos de las empresas privadas este meganegocio de la salud, que coloque la prevención en primer lugar. Prevención expresada en políticas alimentarias, ambientales, saneamiento básico y de vivienda digna, que fortalezca la infraestructura pública y que ponga en el centro de la vida digna de todos los colombianos, la vida digna de los colombianos. Lamentablemente, muy pocos recursos están siendo destinados a fortalecer la red pública y hospitalaria, y menos aún para dignificar las condiciones laborales y de bioseguridad para el personal del sector de la salud. La pandemia del coronavirus o COVID-19 ha destapado todos estos síntomas de enfermedad del actual sistema de salud, del que ya se dice que puede colapsar o reventar si no se logra controlar la expansión de esta pandemia. Señor, el despojo de tus vestiduras, que en la palabra de Dios está asociado al despojo de la dignidad humana por la exposición del cuerpo flagelado y maltratado, recoge también el dolor del despojo del derecho de los hijos de Dios a una vida digna, con salud. Señor, ha tenido que venir el coronavirus a probar que no estábamos cuidando la vida, y mucho menos la del pobre, la del habitante de calle, la del que está afectado por la enfermedad, que siempre camina de despojo en despojo. Ayúdanos a trabajar por reformular un modelo de salud que se ajuste con la causa del reinado de Dios, que no deje por el camino tantas muertes que hubieran podido evitarse si hubiéramos puesto la salud como derecho fundamental. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Décima primera estación. Jesús es clavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio de Mateo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: este es Jesús, el Rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban:
Y decía meneando la cabeza: tú que destruías el templo en 3 días y lo reconstruías, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios. Baja de la cruz. Los sumos sacerdotes con los letrados y los senadores se burlaban diciendo: a otros ha salvado y él no se puede salvar. ¿No es el rey de Israel? Que baje ahora de la cruz. En esta estación pensamos en todos aquellos clavados en la cruz como consecuencia de este modelo de salud que tenemos en nuestro país. Desde finales de 2019 comenzaron a escucharse noticias acerca de una nueva enfermedad en China, lejano país del que solo conocemos que es origen de la mayoría de mercancías que compramos a bajos precios en los mercados también informales. Posiblemente por la enorme distancia de ese país, durante varias semanas los gobiernos de la mayor parte del mundo, incluida Colombia, no prestaron mucha atención a los angustiosos llamados que algunos profesionales de la salud difundían por las redes sociales y que los medios de comunicación reproducían como una nota de farándula. Fragmentariamente nos enteramos que el COVID-19, nombre asignado a la nueva enfermedad, se difundió por China y empezó a ser esparcido por el mundo a través de los intercambios aéreos de personas de diferentes países y también de cruceros en el mar. Pronto los científicos establecieron que el principal factor de riesgo era la rapidez del contagio, sumado al desconocimiento de qué hacer para tratar. Ningún gobierno envió ayuda alguna, aunque en cuestión de días esa nueva enfermedad se difundió tanto que obligó a las autoridades a cerrar totalmente Wuhan, en China, ciudad de más de 11 millones de habitantes. Aunque China es potencia mundial en muchos campos, incluido el científico, tuvo que defenderse sola. Incluso nos resultaba extraño que usaran tapabocas y hasta divertido ver estos cuadros. Y cómo el virus siguió extendiéndose, tuvo que declararse en menos de 8 semanas pandemia mundial por la Organización Mundial de la Salud. Ni siquiera tal calificación motivó algún gesto de solidaridad para con el pueblo chino de las grandes potencias mundiales. Tuvieron que implementar en día medidas extremas para proteger a los más de 1.300 millones de habitantes. A veces de quien menos espera surgen las expresiones de solidaridad, y eso sucedió con Cuba, esa pequeña isla caribeña de menos de 12 millones de habitantes que empezó a enviar misiones médicas a diferentes partes. Y ahora lo hace China con otras misiones humanitarias, con profesionales, equipos médicos, medicamentos paliativos para Italia, España, países europeos también que registran graves índices en Europa. Las grandes naciones se creían fuertes, como Estados Unidos o como nosotros, creyendo en que la cosa estaba lejos y que además, como lo dijo uno de nuestros políticos, nuestro sistema de salud es un sistema fuerte. Hoy estamos reconociendo obligadamente la enorme vulnerabilidad de sus sistemas sanitarios y de salud y el terrible abandono en que teníamos a nuestros médicos, enfermeras y todo el personal de salud. En muchas ocasiones salieron ellos a marchar por las calles reclamando sus derechos y nosotros renegábamos porque afectaban nuestra movilidad. Hoy tenemos que reconocer que nos equivocamos con los que hoy llamamos verdaderos héroes.
Señor, hoy son muchos los clavados en la cruz por el actual sistema o modelo de salud. Están hoy en riesgo los más vulnerables, los que el modelo de salud que tenemos abandonó, adultos mayores, personas con enfermedades previas. Ayúdanos a entender que el cuidado de la vida pasa por la prevención, que es la inversión menos costosa, menos que el tratamiento mismo de la enfermedad. Ayúdanos a transformar los valores en torno a los cuales hoy estamos construyendo nuestra vida, para que pasemos de este egoísmo salvaje a la colaboración mutua y a la solidaridad del Evangelio. Perdónanos, Señor, si hacemos parte de esa hipocresía social que por una parte aplaude a los médicos y enfermeras como héroes y por otra los rechaza y apedrea cuando llegan a vivir en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, pequé. Ten misericordia de mí. Bendita sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. 12ª estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio de Mateo. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, vinieron tinieblas sobre toda aquella región. Y en torno a las 3, Jesús gritó: Elí, Elí, lama sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron: a Elías llama a este. Uno de ellos fue corriendo enseguida y cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña le dio de beber. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús dio otro grito fuerte y entregó su espíritu. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron atemorizados: realmente este era Hijo de Dios. En esta estación, unámonos también a todos aquellos que han muerto por el coronavirus. Recojo la reflexión que ha hecho un sacerdote que trabaja en un hospital, en donde han tenido que atender en la unidad de cuidados intensivos a personas que se encuentran ya muy graves. Escribe él: Cristo murió solo, aunque a una distancia alcanzable, y solamente por el amor estaba allí su madre. Hubo un antes y un después de la muerte redentora en la soledad más grande jamás soñada.
al menos en la soledad sentida más absoluta. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no escuchas mis gritos y me salvas? Gritó el Nazareno en la cruz. El enfermo de coronavirus está llegando al final de este camino. Ahora sí comprende que no queda ningún esfuerzo por hacer, ni por su parte, ni por los que le cuidan y atienden hasta el último momento. Han luchado por su vida. Ahora sí ha soltado sus ataduras. Solo queda el amor, el de los suyos, hacia Él, pero un amor desde la distancia, el amor de Él hacia todos. Ahora sí las constantes se paran, el abandono es absoluto, caen derrotadas las manos del personal de salud que esta vez no han podido vencer la muerte. El sufrimiento ha terminado. Como las personas que se encargan de las complicadas actuaciones que se requieren para tratar al que ya ha muerto, un cadáver altamente contagioso, sanitarios, auxiliares, miembros de la funeraria, han de asegurarse de que el traslado sea seguro y de que se realice también con toda dignidad. Todos tenemos seres queridos que han muerto. En esta estación podemos recordarlos también nosotros. El Señor está muerto en la cruz, muerto como una gran ofrenda que expía los pecados del mundo y de la humanidad. Jesús había dicho: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Jesús nos amó hasta el extremo, dando su vida por ti, por mí, por todos los hombres. En nuestro mundo se busca evadir el hecho de la muerte. Si tuviéramos más presentes que en cualquier momento podríamos morir, no solo nos prepararíamos, si tuviéramos más presente que en cualquier momento podríamos morir, no solo nos prepararíamos mejor para dicho momento, sino que viviríamos la vida de una manera más intensa y profunda, prestando más atención a la calidad de nuestras relaciones humanas, restándole importancia a tantas cosas que hoy en el confinamiento nos resultan inútiles, sobre todo cuando miramos en perspectiva la muerte y cuando como creyentes, mirando la eternidad, decimos: de esto nada nos llevamos. Sabemos que un día tendremos que morir, al igual que los seres queridos que se nos adelantaron en esta experiencia de la muerte. Pero tenemos la confianza y el consuelo de Jesús, que venció a la muerte y nos prometió que el que cree en Él, aunque muera, no morirá para siempre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, pequé. Ten misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz.
Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. 13ª estación. El cuerpo sin vida de Jesús es bajado de la cruz y entregado a su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio de Marcos. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro noble del Sanedrín, que también aguardaba el reino de Dios. Se presentó, decidido ante Pilato, y le pidió el cuerpo de Jesús. Este compró una sábana y bajando a Jesús lo envolvió en la sábana. El Evangelio de Juan narra que junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre y María Magdalena, y que Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo, y a su discípulo: ahí tienes a tu madre. De modo que desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. La estación nos lleva a situarnos en un momento posterior al momento doloroso en que Jesús muere y su madre sostiene en sus manos el cuerpo sin vida de su hijo. Ha muerto pronto, más de lo que era usual para un crucificado que tardaba en morir ahogándose por asfixia y cansancio algunos días. Los pocos que le eran fieles estaban al pie de la cruz y bajan, solicitado y obtenido el permiso de Pilato, el cuerpo sin vida de Jesús. Contemplemos los rostros, miremos la tristeza y la impotencia que sienten viendo la injusticia que se ha cometido con Jesús y cómo ha quedado su cadáver. Lo depositan en los brazos de su madre. La Virgen María recibe el cuerpo de su hijo. Lo recibe con la misma obediencia con que lo concebió por obra del Espíritu en su seno. Antes todo fue luz, ahora las tinieblas cubren toda la tierra. Para recibir el cuerpo de Jesús solo hay una actitud espiritual posible: el amor, la reverencia, la adoración, pues ese cuerpo bendito es el cuerpo del Hijo de Dios hecho hombre. María recibe el cuerpo de Cristo inmolado. Nos conmueve la piedad y ternura del momento, pero también hoy es real la posibilidad de recibir el cuerpo del mismo Jesús. Y lo recibimos también y lo acogemos en cada Eucaristía y en el mismo acto de comulgar. El pan consagrado ya es el mismo Jesucristo, pero ahora glorioso, vivo y fuerte. ¿Qué poder más eficaz y santificador tiene la comunión cuando se comulga con devoción, recogimiento, fervor, hambre de Cristo y en gracia de Dios? Qué terrible es, por el contrario, tantas comuniones rutinarias, sin amor, sin examinar, sin prepararse ni dar gracias después. Las almas de los hombres progresarían mucho en santidad si sus comuniones fueran fervorosas, con unción, piedad y amor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y
y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor, perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. 14ª estación. El cuerpo de Jesús es colocado en el sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz viniste al mundo. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas frente al sepulcro. Aquellos que habían seguido a Jesús en secreto, con resolución, se hacen ahora visibles, después de que Jesús ha expirado. Parecería que han llegado tarde, pero no es así. Lo que a primera vista se presenta como el final es en realidad un nuevo comienzo. Las consecuencias de la entrada del mal en el mundo se representan con imperio de muerte y la pérdida de la armonía original que gozaban nuestros primeros padres en el Edén. Sepultan a Jesús con vendas y aromas en un sepulcro en el que nadie había sido enterrado. Pero este lugar no será ya más un lugar que nos recuerde el imperio de la muerte. Al tercer día será la tumba vacía, razón de nuestra esperanza. El sepulcro se ubica además en un huerto, signo de la nueva creación. Nunca es tarde para seguir a Jesús. Crecemos también en medio de las crisis y, como lo hemos señalado en nuestra parroquia, esta crisis, que es para nosotros una experiencia de desierto, prueba, también es un tiempo en el que el Señor nos llena de posibilidades, de oportunidades, de reflexión, de palabra de Dios, para que sepamos también diseñar un nuevo estilo de vida, un nuevo modo de tratar la creación, un nuevo modo de relacionarnos como hermanos. Aquello que asumimos en Jesús como un fracaso o como un punto final, no necesariamente lo es. La muerte de Jesús parecía hace más de 2000 años como un fracaso del Maestro, pero no lo fue. Por ello, frente al triunfo final de Jesús, Pablo en un bello himno pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Saldremos de esta pandemia, porque la muerte no tiene la última palabra. Eso hay que recordarlo siempre. Estamos llamados a dar lo mejor de nosotros mismos, no solo con el acatamiento de las normas de cuidado personal que nos proponen, del cuidado personal y de los otros, sino ante todo con el firme aporte de nuestra fe firme en Jesús. Tomados de su mano, saldremos adelante. Dios siempre nos repite: no tengas miedo, yo estoy contigo. Aunque pases por los ríos, no te ahogarás. Y si pasas por el fuego, no te quemarás, porque tú eres mío y yo te amo.
El Señor nuestro Dios es para nosotros escudo, fortaleza, roca firme, refugio en el que me amparo. Ya lo decía Jesús a sus discípulos, que ven hundirse la barca sacudida por las olas y creyendo ver un fantasma. Les dice Jesús: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Y después: yo he vencido al mundo. Es la solidaridad de Cristo la que nos redime, y es también la esperanza de una nueva solidaridad la que nos ayudará a salir de esta situación de prueba y de desierto. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Que el Señor nos muestre su rostro y nos conceda la paz. Y los bendiga a todos allí, los que en familia están siguiendo este Santo Vía Crucis, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta tarde nos encontraremos a las 4 de la tarde para la celebración de la Pasión del Señor. Dios los bendiga y acompañe. Muchas gracias.